Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. En momentos importantes de la palabra, la escritura, viendo acerca del libro de Marcos, Yohanan era su nombre, Juan Marcos. Y uno de sus mentores fue el apóstol Pedro, ¿no? Kefas, Simón, precisamente alguien que pasó muchas dificultades, mucha situación mientras fue discípulo, por tener un carácter un poco fuerte, pesado. Pero esos conflictos, esas penurias, se puede decir, esos momentos duros, momentos difíciles, inclusive el momento en que le tuvo que negar al maestro, le sirvieron para poder entender bastantes cosas luego. Entonces eso me hacía pensar a mí que el que nosotros hoy muchas cosas no podamos captar, no podamos 100% eh, abrir a la luz algunos temas misteriosos, no es ningún problema. No es que estemos perdidos y no conocemos a plenitud toda la verdad, porque el Todopoderoso nos fue recogiendo de esa manera muchas veces ignorante, ¿no? Sin saber nada, sin conocer nada. Solamente esperaba en nosotros ese deseo de querer servirle, seguirle. Eso es lo que esperaban. Siempre nosotros vemos también que cuando una persona, a pesar de no conocer muchas cosas, pero tiene ese deseo de hacer lo correcto, de hacer lo que al Padre le agrada, su vida es bendecida. Hay muchas personas que tienen bastante conocimiento en muchas materias, ¿no? Pero muchas de sus acciones no son agradables, no convencen, ¿no? Su actitud. De ahí que siempre cuando enfocamos en la palabra Shem, no, nombre, vemos que representa la aptitud. Menospreciar el nombre, ¿no? Es menospreciar sus cualidades, menospreciar sus características, o sea, menospreciar sus mandamientos. Y estamos en una etapa de aprendizaje, conocimiento, y el Todopoderoso está iluminando nuestras vidas, a pesar de toda esta situación que se está generando constantemente en la sociedad. Entonces vamos a ver cada vez que estamos avanzando en los capítulos del libro de Marcos, cómo el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, nos va revelando el plan del Eterno, el plan del Padre. No solamente a los que están acá siendo protagonistas de estos acontecimientos, sino también a nosotros que estamos leyendo, analizando y aprendiendo. Y ese era el objetivo de esta carta. En este momento Yeshua está recorriendo el norte de Israel, ¿no? Y en un lugar donde, según la historia, aconteció algo terrible en el pasado, ¿no? Ahora, cuando estoy estudiando Marcos, estoy viendo que muchísimas cosas el Todopoderoso nos estaba revelando a través de estos evangelios y que a nosotros se nos había velado, ¿no? Se nos había oscurecido totalmente. Tantos textos que nos muestran realmente lo que el Padre quería con nuestras vidas y que ahora son manifestaciones que están ocurriendo en la situación que estamos viviendo. Porque era una carta que fue escrita, un evangelio que fue escrito para tiempos de persecución. Tiempos donde uno no va a saber si lo que está haciendo está bien, está mal, cuál es la verdad, quién es el mentiroso, dónde están los falsos.
para esa época era este evangelio. Entonces cuadra, nos queda exactamente bien redactada para este tiempo. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, capítulo 9. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino, y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Entonces estamos entrando ya en el capítulo 9. Vimos la región en que estaba el maestro recorriendo, era Cesarea de Filipo, una región bastante, se puede decir, especial, porque era una región que fue consagrada a los Césares y también a un famoso en esa época dios, y hasta en esta época, ¿no? Pero solamente que está disfrazado, ¿no? Era un dios llamado el dios Pan, el dios de el cuerpo de cabra y cabeza de hombre y cuernos. Era un dios bastante adorado en aquella época para la fertilidad, para el poder, para la cosecha, para varias cosas. Hoy en día se le considera como al demonio, a ese dios, o sea, a Satanás se le considera como con esa deidad. Inclusive, uno de los reyes de aquella época había hecho templo a esa deidad. Y era bien venerado, era bastante bien venerado. Bueno, vamos a ver este capítulo 9 que comienza así, ¿no? También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Elohim, venido con poder, hasta que haya visto, perdón, el reino de Elohim y venido con poder. Esto parece la continuación, ¿no?, del capítulo 8. Si uno analiza bien, es como continúa, ¿no?, expresando Yeshua el tema que habíamos terminado. Por eso vamos a ver esta nota para continuar. Mateo 15:25 dice, esto es lo que estaba saliendo también en el capítulo 8, pero acá ya está un poco más completo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, ¿qué pasa? Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, dice. Pero si entregas tu vida, o sea, si empiezas a rechazar esas cosas que te están interrumpiendo, entonces por mi causa la salvarás, dice.
¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo, versículo 26, entero, pero pierdes tu propia alma? Y esa palabra alma también se entiende como entendimiento. No sé si por eso nomás no le pusieron igual, para no hacerle repetida. Cuando nosotros hablamos del alma, es las razones que nosotros las cosas que empezamos a captar, a comprender. Es nuestro entendimiento, nuestra mente, puede decir así, nuestra mente. Como dice en la Escritura, pondré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. Y en otra versión dice, en sus almas y en sus corazones. Hay una versión más antigua, esa parte en Hebreos capítulo 10, 16 y 17, que dice, las pondré en sus almas y en sus corazones. Y ya en nuestra versión moderna, 1960, dice, en sus mentes. ¿Y qué es la mente? Es lo que capta las cosas, es lo que puede discernir las cosas. Nosotros, gracias al Todopoderoso, Él nos dio esa capacidad. Si el Todopoderoso nos dio la capacidad de entender, de discernir todas las cosas, es porque quiere que le sirvamos, quiere que nuestra vida sea útil desde ese punto de vista. No nos tenemos que preocupar por las personas que por alguna razón, no sé, nacen sin entendimiento, porque el Todopoderoso sabe, ¿no?, las razones por las cuales muchos nacen de esa manera. Ella los tiene en su mira. Inclusive en la Torah habla de no menospreciar a las personas que tienen alguna deficiencia física, porque ya son consagrados por el Eterno. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma, o sea, tu entendimiento? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Estamos viendo esto, continuando aquel tema que Pedro le dice a Yeshua de que de ninguna manera te acontezca esto, cuando Yeshua le dice que es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea maltratado, sea rechazado y al final sea ejecutado, dice, pero resucitará al tercer día. Habíamos visto que en ese momento el plan que ellos estaban teniendo con Yeshua en el reino y ellos, sus súbditos, o sea, sus ministros, se derrumbaba ahí. Porque para los judíos un Mesías muerto no vale nada. Al contrario, es un fracaso. Entonces por eso Pedro quería interrumpir esta labor que el Mesías iba a hacer. O sea, ahí es donde Yeshua le dice, tu punto de vista, tu manera, tu propio entendimiento, tu entendimiento fuera de lo que la Escritura, la Torá y los profetas analizan, tienes que rechazarlo. Esos son pensamientos opuestos. O sea, a Satanás, a Satán, ¿no? Pensamiento contrario a los planes del Padre. Entonces le empieza a decir todas las cosas que tiene que hacer alguien que quiere seguir el plan del Eterno. Negar su propia razón, rechazar su propio entendimiento. Sino todo lo que está comprendiendo del Padre se va a perder. Increíblemente ocurre eso, ¿no? Hay gente que mucho tiempo dedicó a estudiar la palabra, a servirle, hacer cosas bastante interesantes por el reino, pero de repente empezaron a aferrarse a su razón, a aferrarse a su propia manera y perdieron todo lo que habían obtenido, ¿no? Perdieron, al final se quedaron con el sistema. El apóstol Pablo les dice así a los de Gálatas, ¿no? Empezaron por el Rúa. ¿Qué quiere decir el Rúa? Por la revelación divina, y van a terminar por pensamientos carnales, por manera humana, por lógica humana. De esa manera terminan lastimosamente algunos. De tanto aferrarse a conocer misterios, terminan rechazando al Mesías, rechazando la Torá, rechazando a Israel, rechazando todo. He visto, ¿no?, este tipo de personas. Triste, ¿no? Es triste, ¿verdad? Uno diría, eso a mí no me va a ocurrir, eso a mí no me va a suceder. Yo no estoy en esa línea, ¿no? Yo estoy firme, estoy fuerte. Bueno, todo el poderoso por eso nos avisa. El Mesías nos está advirtiendo. ¿A quién le está exhortando fuerte? De entrada de cabeza a Pedro y a los que están allá a su alrededor. Si ustedes no se aferran a la manera del Todopoderoso, perderán su vida. Todo su entendimiento se desvanecerá. Les dijo a la verdad algunos de los
que están aquí, versículo 28, ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Entonces acá les da a todos los que están presentes, una palabra un poco extraña. Esto tiene relación con la Escritura, representa en verdad te digo, o de verdad te digo. Muchas veces Jesús decía, de cierto te digo, en verdad te digo. Cuando hablaba de esa manera, quiere decir que esto tiene sustento torádico o profético, salmístico, tiene sustento. No estoy hablando por hablar. Esto es importante, ¿no? Entenderlo. Entonces, para entender estas cosas uno diría, pero ¿cuáles? ¿Tenemos prueba de eso? ¿Y cuál es nuestra típica manera de ver algunas de la Biblia? Yéndonos al Antiguo Testamento. Si Yeshua está mencionando algo que viene de atrás, que tiene respaldo de la Torá, de los profetas, de los salmos, entonces nosotros tenemos que irnos ahí para entender lo que está diciendo. Hay que recordar que en aquel tiempo, muchos de los que escuchaban la palabra del Mesías, muchos ya eran entendidos en la palabra. Yeshua tenía uno de sus discípulos muy entendido en la palabra, no sé si saben cómo se llamaba. Él mismo le declaró. Natanael. Muy bien, Natanael. Verdadero israelita. ¿Por qué verdadero israelita? Porque él estaba al pie de la letra con todos los acontecimientos proféticos. Él constantemente podía captar lo que estaba ocurriendo. Entonces, Yeshua mismo le declaró así, ¿no? Entonces estaban Judas Iscariote también era conocedor, Mateo también. Y estaban ahí Pedro también, que no era tal vez teológicamente, pero siempre había vivido un ambiente de conocer la palabra. Solamente que era muy terco, ¿no? Entonces, estos apóstoles, este discípulo, muchas veces ya podían tener una idea de lo que el Mesías estaba hablando relacionado con la palabra. Pero el sistema de esa época, la religiosidad de esa época y la situación de esa época, muchas veces les confundía. ¿Cómo ahora? Ahora también. ¿Qué es lo que muchas veces confunde a la persona? El sistema, las religiones, los pensadores y la situación también. Está una situación que no sabemos para dónde ir, no sabemos quién es el enemigo. Así, ¿no? Dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor se enfriará. Dice. ¿Qué es la palabra amor? ¿No? Algunos dicen que viene de Roma, no al revés. En el hebreo es ahavá, ¿no? Que representa que es servir, dedicar, entregarse. Entonces, ¿qué quiere decir? En los últimos tiempos, las personas que quieran servir, dedicarse, entregarse por otro, va a ir terminando. Entonces, que se vean ellos. Ese es el problema. Cada uno por cada uno. Yo aquí en mi casa solo protegiéndome y los demás. Así va a ser. Nosotros siempre pensamos cuando llegamos a nuestra casa y cerrar todo nuestro portón, ya estamos seguros, ya, ¿no? Los demás que se vean. Bueno, ese serán los últimos tiempos, la vida cotidiana, ¿no? Vamos a ir observando. Pero como les dije, ¿no? Como vamos a estar tan acostumbrados ya a ese sistema, no vamos a distinguir. Vamos a darnos cuenta que ya estamos en esa etapa, ¿no? Fíjate un texto más acá, Juan 12:25, que también el maestro dijo, ¿no? El que ama su vida, que su propia razón, ¿no? Acá se refiere a su propio entendimiento, sus propias opiniones. No es que está mal tener nuestra propia opinión. Dice amar, ¿no? Quiere decir que yo le doy valor, ¿cómo se puede decir? Categórico, entrega total, como dice, pongo la mano en el fuego por mi opinión, por mi razón, por lo que yo creo. No importa qué piensen los demás, esa es la verdad. Yo pongo ahí todo. Eso es lo que estaría mal, porque sí o sí nosotros somos personas que necesitamos aprender, conocer. Y el Padre utiliza muchas cosas para abrirnos la mente, situaciones, personas y sobre todo su rúa. Dice, el que ama su vida, su propia razón la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir en este mundo? De acuerdo a, si vas a aborrecer lo que este mundo te quiere ofrecer como vida, entonces vas a guardarte para una vida posterior.
Eso no quiere decir que entonces voy a desperdiciar esta vida, no. Quiere decir que esta vida tiene un objetivo. Esta vida tiene el objetivo de ver una vida verdadera, una vida correcta. Eso se puede ya lograr en esta vida. Ustedes saben que nosotros por la fe, ¿qué significa la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fidelidad al Eterno. Nosotros ya estamos viviendo su reino. Ya estamos el que le estemos alabando, cantando, reuniéndonos, guardando sus mandamientos, haciendo, viviendo como a él le agrada. Nosotros ya estamos siendo participantes de ese reino por la fe, por la fidelidad. Y eso es lo que pasó también con muchos hombres antiguos. En el caso de Abraham, Isaac y Jacob, por la fe ellos ya estaban viviendo en la tierra bendecida por el Eterno, la tierra de Israel, aunque moraban en tienda, dice la tienda que representa morada temporal, morada momentánea. Nosotros también por la fe ya estamos viviendo el reino del Mesías, aunque estamos todavía en tiendas, moradas temporales. Bueno, entonces hay algunos que, dice el Mesías, que no van a morir antes de ver el reino restaurado. Parece un poco raro eso. Parece un poco extraño, ¿no? Esta palabra, ¿no? Pero después iban a ir entendiendo, ¿no? Dice versículo 9, versículo 2, capítulo 9, versículo 2. 6 días después, y acá siempre hay una palabra interesante, 6 días después de haber dicho, ¿no?, esta palabra, de que no todos, algunos de los que están acá no van a morir antes de ver el reino, Yeshua tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, 3 de sus discípulos. No sé si serían los mejores de sus discípulos, pero con ellos haría un trabajo excepcional. Si ustedes después analizan, ¿no?, la vida de Pedro, la vida de Juan, se van a dar cuenta que ellos revelaron muchos misterios. El Padre les permitió a ellos que puedan revelar varios misterios, varias cosas importantes. Y su vida fue muy importante para la restauración del reino. Además, Pedro acababa de entender algo. Acababa de entender que su razón, su manera, no puede ser la palabra del Todopoderoso. Su deseo de establecer un reino de acuerdo a su punto de vista no puede ser la voluntad de Elohim. Acababa de entender eso. Acaba de darse cuenta que puede ser fácilmente instrumento del enemigo, del opositor. Y ahora le llama. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Entonces acá aparece 2 palabras claves. Monte alto y se transfiguró. O sea, se cambió de forma, se puede decir, no transfiguró, se hizo, ¿cómo decía? Se metamorfosis. Hizo una metamorfosis, ¿no? Se cambió de su naturaleza humana, cambió a una naturaleza divina o celestial, o una naturaleza ya futura, una naturaleza que iba a tener en el futuro, y les mostró a ellos. Pero acá lo que vamos a enfocar acá un ratito es este monte alto. A ver, según el tema que estábamos viendo la vez pasada, Yeshua estaba en Cesarea de Filipos y después se estaba dirigiendo a una región donde está ubicado un monte llamado el monte Hermón. Tenemos una foto para poder ver. ¿Quieren ver la foto? Para ver más o menos la ubicación, ¿no? Vamos a mostrar una foto donde se ve al monte. Bueno, esa es una primera foto. Aquí podemos ver claramente cómo era Israel en aquellos tiempos, las regiones que había. Está Jerusalén, Judea, donde estaba el Poncio Pilato como gobernador, y los demás reinos, ¿no? Allá está Galilea, donde estaba Herodes Antipas. Después está Decápolis, la ciudad Perea, y allá está otro lugar llamado Gaulonitis, se dice, ¿no? En esa región está una ciudad, Betsaida, donde Jesús hizo varios milagros. Y más arriba está el monte Hermón. Más abajo estaba la ciudad de Cesarea de Filipos. Vamos a ver el otro mapa. Ese es el mapa para ver la región amplia, para ver dónde Jesús estaba viajando. Entonces aquí vemos la ciudad de Cesarea de Filipo.
donde estaba haciendo Yeshua, donde les habló acerca de que quién dicen los hombres que soy yo, donde estaba todo ese relato. Después, de 6 días después, fueron hasta otro lugar. Dicen que son como 3 horas por ahí, ¿no? De viaje, ¿no? Caminando, 3 o 4 horas, ¿no? Comentan. Sí, dice que sería entonces unos 20 kilómetros por ahí, 25 kilómetros, más o menos así. Está este monte Hermón, donde Yeshua va a transfigurarse. Y en ese lugar ocurrieron varias cosas interesantes en el pasado. Vamos a hablar un poco sobre este monte. Dice así en la nota, ¿no? Versículo 2. El monte Hermón es el extremo sur de la cordillera del Antilíbano. Su más alta cima tiene en 2.130 a 2.200 metros de alto. Ese era un lugar estratégico. Era un lugar donde ellos se subían, sigue siendo, ¿no? Y podía observar todo el paisaje, todo Jerusalén, toda la ciudad. Así que para la guerra era muy estratégico, ¿no? Ese lugar. La montaña se ha conocido como Baal Hermón. Senir, en la Biblia aparecen así, ¿no? Sirión, Sión y por Josefo como Monte Líbano. Actualmente los árabes la llaman Jabel Atal, que se traduce como la montaña de nieve. Por cierto, siempre esa montaña está con nieve. Más de 20 templos antiguos se han encontrado en esa montaña o en sus alrededores. Y uno de los templos más famosos es del dios Pan. Entonces era un monte que tenía una peculiaridad. Todas las culturas o creencias pensaban que ahí tenían que rendirle culto a sus deidades. Ahí le establecían templos. Se encontró varios templos a sus deidades, a sus creencias. Bueno, quiero leerles un libro no muy conocido, pero seguro que habrán escuchado. Se llama el libro de Enoch, ¿no? Una cosa interesante que aparece ahí. Siempre estos libros apócrifos, nos digo que son inspiraciones, pero inclusive algunos redactores de la Biblia, ¿no? Mencionaron algunos de sus escritos. Miren lo que sale en este libro de Enoch, libro apócrifo de Enoch, capítulo 6. Aquí nos está interesando este monte. Entonces por eso fuimos hasta ahí. Dice, versículo 1, libro de Enoch, capítulo 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Tiene parecido a Génesis, ¿no? Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Sí, ellos redactaron. Esto está apareciendo en Génesis 1 al 4, ¿no? Cuando dice que las hijas los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se llegaron a ella. Versículo 3. Entonces Shemi-Hasa, ¿no?, que era su jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, una maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. ¿Quiénes están hablando? Dice los vigilantes o los seres celestiales que estaban en el cielo. Decidieron venir a la tierra y unirse con las mujeres terrenales. Así decidieron ellos. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte, que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Entonces vinieron y se comprometieron. Acá en este monte hacemos un juramento de que vamos a ejecutar nuestra tarea. ¿Cuál era la tarea que ellos querían hacer? Contaminar la humanidad. Eso es su tarea, eso es lo que querían hacer. Corromper la naturaleza humana. Y se podría esto hacer
Hay una referencia, ¿no?, acerca de ángeles que llegaron a Abraham, unas personas, unos mensajeros, dicen los ángeles, y compartieron comida con ellos. Abraham les sirvió. También esos mismos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, y cuando las personas de Sodoma y Gomorra, que estaban totalmente corrompidas, vieron a los ángeles, ¿qué querían hacer con ellos? Querían llegarse a los ángeles. Querían estar con los ángeles. Quiere decir que los ángeles tenían la posibilidad de tener apariencia humana y codiciable, ¿no? Entonces habrá sido la misma cosa que ejecutaron para atraer a las mujeres de esa época. Bueno, entonces vemos acá que el lugar donde hicieron su juramento para destruir la humanidad, para corromper la humanidad, fue en el monte Hermón. Fue en ese lugar donde ellos empezaron a descender, según esta escritura. Otros puntos del monte Hermón que aparecen en la escritura, ¿no?, para tener referencia de ese lugar, que nosotros estamos convencidos que es donde Yeshua se transfiguró, porque es el monte que estaba en esa región y tiene un significado importante. Salmo 89, 12 dice así: creaste el norte y el sur, el monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Entonces está hablando que estos montes, en el caso de Tabor y también Hermón, alaban su nombre. Van a manifestar su poder, van a manifestar su soberanía, a pesar de que allí los enemigos, los opositores quisieron corromper la humanidad. Hay un salmo del rey David que habla que ahí se va a alabar el nombre del Eterno. Salmo 133, 1. Este es un salmo bien conocido, ¿no?, y bien importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es convivir, sería, ¿no?, compartir, habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben las cosas que al Todopoderoso le agrada? Es que los que tienen un entendimiento correcto y que el Padre desea, es agradable que habiten juntos, compartan, no que estén separados. Al Todopoderoso le agrada. Y miren con qué va a comparar. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón. Como ese monte, era un monte bien elevado, tenía 2200 metros de altura, y constantemente estaba con nieve. Por más que hacía un clima cálido ahí abajo, ahí estaba constantemente con nieve. Entonces la brisa que venía de ahí siempre traía una frescura a la tierra. Inclusive dicen que gracias a eso las demás regiones podían regarse, ¿no?, con esa brisa suave. Entonces está comparando que en ese lugar va a manifestarse también la voluntad del Padre, proféticamente, ¿no? Pero en ese lugar, en el pasado, los ángeles rebeldes vinieron para corromper la tierra. Pero esta vez el Todopoderoso va a usarlo para de ahí enviar una gran bendición. Dice, es como en versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? Allí es el lugar donde la comunidad creyente, la comunidad que está de acuerdo con la voluntad del Padre, comparte y se reúne. Entonces, donde están ellos reunidos, ahí el Todopoderoso envía bendición y vida eterna. Bendición significa el favor del Padre y vida eterna significa posibilidad de ser parte de su reino, porque su reino, dice en la Biblia, es eterno. ¿Estamos entendiendo, no?, todo lo que representa este lugar para poder analizar y ver? Por eso, de verdad les digo, entonces acá estaba saliendo una clara manifestación de lo que va a ser el reino del Mesías restaurado. Un destello, se puede decir, una previa, un anuncio. Y estos 3 discípulos tuvieron el honor, el privilegio. No son los mejores, pero tuvieron esa facultad que el Padre les dio de poder ver algo que iba a acontecer. Y eso quedó en sus corazones, quedó bien guardado en sus corazones.
Creo que es algo que el Padre también nos está revelando a nosotros en este tiempo. Amén. Bueno, dice entonces, y se transfiguró, que significa que Él mostró su forma que iba a ser cuando ya esté restaurado. Se puede decir que puede ser también, ¿no? Fue una visión, ¿no? Ilusión o algo así. Pero veamos qué más pasó. Y sus vestidos se volvieron, versículo 3, resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Resplandece la ropa del Mesías. En algunas partes de la Escritura aparece esto de resplandecer y esto de blanco como la nieve. Primero en Isaías, que dice cuando nos ponemos en cuenta con el Padre, cuando decidimos dejar este camino corrompido que hemos vivido, dejar de ser corruptos. Ustedes pueden leer todo capítulo 1 o 18. Bueno, después voy a averiguar, pero ahí está, ¿no? Está escrito que si dejas este estilo de vida y vives conforme a lo que yo quiero, vengan luego y pongámonos a cuenta. Y si nuestros pecados fueran rojos, terribles, van a quedar blancos como la nieve, dice. Y ya tenemos referencia a donde había nieve, ¿no? Ahí en el norte del monte Hermón. Quiere decir que van a ser dignos de ver, de contemplar o de ser participantes de mi reino. Eso es lo que estamos viendo ahí en Isaías, ¿no? Y otra parte donde aparece también la ropa blanca, ¿no? En Apocalipsis, ¿no? Que muchas de estas personas tenían vestiduras blancas que la habían lavado, ¿no? Con la sangre del Cordero, que representa eso, habían sido redimidos por el Eterno. Y también habla en Apocalipsis, aunque en otras versiones dice los que guardan tus mandamientos, en la Reina Valera le pusieron los que lavan sus ropas, ¿no? Los que tienen la ropa limpia. Y se puede entender, tener la ropa limpia representa vivir conforme a la palabra del Todopoderoso. ¿Sí, hermano? Gracias, hermano. Isaías 1:18. Corregido. A una de esas sí se me va, ¿no? Parece que la edad. No viene solo. Bueno, entonces, estamos viendo entonces esas cosas. ¿Qué entonces sería lo que nos está Yeshua queriendo hacer entender haciendo entender a sus discípulos que le ven con su ropa bastante blanco? Significa purificación. El reino del Mesías va a ser un reino donde van a estar todos los que han sido purificados, redimidos. No va a haber nadie que va a poder limpiar nuestras culpas como va a ser los que van a estar en el reino del Mesías. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y Yeshua era el que manifestaba la voluntad del Padre. En él se reflejaba la esencia del Todopoderoso. Ellos lo que están viendo es lo que representa el Eterno, Yud, He, Vav, He, Yahweh. Lo que representa pureza, representa una situación de blancura total. Eso quiere decir, representa la Torá, representa los mandamientos. Y eso ya se cumplió en el pasado. Ya ocurrió en el pasado con alguien que venía como figura también del Mesías. ¿Quién era? Era Moisés. Moisés había hablado también que iba a aparecer alguien semejante a él. A él tienen que oír, a él tienen que escuchar. Y Moisés también tuvo esa posibilidad de resplandecer al estar recibiendo la instrucción del Eterno. Amén. Vamos a la nota 3. Lo que el apóstol Pedro narró. Segunda de Pedro 1:16. Él narró esto. Recuerden que Yeshua le va a decir que no diga nada hasta después de la resurrección. Entonces él después, en sus cartas enviadas a diferentes congregaciones, él explicó esto. Dice 16. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Maestro. Ahora Pedro, ya como apóstol, como
enviado del Eterno a las ovejas perdidas de Israel, estaba hablando. Nosotros cuando les hablamos sobre la restauración, sobre la venida del Mesías, no le estábamos contando cuentos. Estábamos contando lo que vimos, lo que experimentamos, lo que pudimos entender del Mesías mientras estuvimos con él. Entonces, para entender de qué se trataba esa transfiguración, acá él explica. Yeshua HaMashiach, Yeshua es Salvador, Mesías es el Rey, el ungido, el que vino a salvarnos para ser nuestro Rey. Así se entiende cuando se escucha Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, ¿no? Como se conoce en la cristiandad. Nosotros vimos su majestuoso resplandor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Elohim Padre. La voz de la majestuosa gloria de Elohim le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Así está diciendo, nosotros vimos, escuchamos del Todopoderoso que le consagró, le puso como autoridad de ese reino venidero al Mesías. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte Kadosh. ¿Por qué sería ese monte Kadosh? Porque es ahí donde el Todopoderoso le iba a revelar el plan a estos 3 discípulos. A partir de ahí sería un monte consagrado. En la antigüedad, muchos han querido poner ese monte para sus deidades, para rendir culto a sus deidades. Ya sabemos a quién le estaban rindiendo culto: a estos ángeles caídos, a estos ángeles rebeldes. Hasta ahora muchos le rinden culto a estos ángeles. Se sigue haciendo honra a estos seres raros. Bueno, el monte santo es el monte donde se transfiguró. Primera de Juan 1:1 dice así. También otro que estuvo ahí como testigo, Juan, fíjense lo que narra cuando está llevando su epístola, ya en el caso de Juan, a una audiencia, a un grupo de hermanos que estaban totalmente en duda. Había mucha confusión, ya se habían levantado muchos falsos predicadores, falsos apóstoles y todo, que empezaban a mezclar la doctrina del Mesías con otras corrientes, con corrientes filosóficas griegas, romanas. En esa etapa, en esa época, Juan también escribe una epístola. Dice así, 1 de Juan 1:1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? La posibilidad de que vos seas parte de su reino. Cada vez que escuchamos vida eterna, vida eterna, vida eterna, ¿qué significa? Que yo tengo la posibilidad, de participar con Él en su reino, de ir en su reino. Y su reino, ¿cómo dice la Biblia que será? Eterno, para siempre. Entonces nosotros vimos al que tenía la posibilidad de darnos la participación en su reino. Lo vimos, compartimos con él, le tocamos. No como estos que le están hablando ya de pensamientos abstractos. No, porque el Mesías, en aquella época, en la época de Juan, el Mesías es un ser abstracto, es una fuerza que viene a nosotros. Toda clase de conceptos ya había. Nosotros, el reino celestial es un reino espiritual, es un reino que no es físico, es un reino espiritual. Así era el contexto en tiempo de Juan, pero Juan le estaba hablando, no, nosotros le vimos, le tocamos, palpamos con nuestras manos. Él es el que tenía el proyecto desde el principio. Le anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach, Salvador y Rey. Esto entonces son las cartas que están comentando los 2 testigos principales ahí en Hermón, en este monte. ¿Ven? Entonces, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Ya vimos ese punto. Vamos al versículo 4.
Y acá aparece otro tema interesante, ¿no? Cada versículo parece que es un tema. Nosotros si pudiéramos haríamos cada versículo un tema, pero no tenemos tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yeshua. Entonces, en medio de esa visión de un Yeshua resplandeciente, un Yeshua, se puede decir, glorificado, que tenía ya la esencia del Eterno en él, aparecen sus costados Moisés y Elías, resucitados en visión. Yo creo que en visión, porque ellos habían ya muerto en el pasado. Entonces le aparece en visión. Quiere decir que la vida de Moisés y Elías tienen una relación con la transfiguración. Y si la transfiguración está representando el reino del Mesías restaurado, el reino del Mesías establecido para los hombres, ¿qué relación tendrían Moisés y Elías en este negocio, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos que ver un poco quiénes eran estas personas. No vamos a poder hablar todo de Moisés y Elías, ustedes tienen de tarea. Pero algunos puntitos, ¿no? Clave e importante. Dos cosas importantes que podemos decir. Primero, los dos reconciliaron al pueblo estando en montes. Uno en un monte llamado el monte Sinaí y el otro en un monte llamado el monte Carmelo, ¿no? Carmelo, ¿no? Sí, un monte también, ¿no? Y aconteció algo interesante ahí. Uno recibió la Torá para el pueblo de Israel y otro recibió el mensaje de restauración, llamado también para el pueblo de Israel. A Elías se le puede llamar el cabecilla de los profetas, el jefe de los profetas. Inclusive él tenía escuela de profetas. Cuando aparece en la escritura escuela de profetas, era Elías y Eliseo, ¿no? En su época. ¿Cuál era el trabajo de estos profetas? Hablarle al pueblo sobre la desviación que estaban teniendo. Traerle nuevamente al pueblo a la verdad. Traerle nuevamente al pueblo a los planes del Eterno. ¿En qué época vivió Elías? En la época del rey Acab. Una época donde el pueblo se había corrompido. El rey Acab se casó con una mujer llamada Jezabel. Y esa mujer trajo la idolatría a la tierra de Israel. La idolatría a Baal. Trajo la adoración a Baal, a Será, sacrificios humanos, toda la perdición que había. Entonces Elías aparece para llamar nuevamente a ese pueblo, para traerlos nuevamente al camino correcto. Y Moisés, ¿quién era Moisés? Moisés fue el que liberó a su pueblo de la esclavitud después de muchos años. Los hizo caminar hacia el desierto y mostró, a través de él se mostró el poder del Todopoderoso. El pueblo empezó a conocer al Eterno. El pueblo ignorante, un pueblo que no sabía más nada sobre sus raíces, que se habían ya, ¿cómo se puede decir? Adiestrado, no, sabían ya, sí, en la cultura egipcia, ¿no? Habían ya metido en su mente todas las culturas, las tradiciones, la creencia egipcia, y ya se olvidaron que tenían un antepasado, que tenía una promesa de una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿quién aparece ahí? Moisés. Moisés entonces que le identifica nuevamente a ese pueblo con el Eterno. Ustedes no son un pueblo de esclavos, ustedes son un pueblo que tiene una promesa importante. ¿Y cómo logra Moisés eso? Liberando, mostrando señales, poderes, liberando a su pueblo y recibiendo del Eterno, del propio Eterno, lo que es la Torá, las instrucciones, la manifestación del Todopoderoso. Y cuando bajaba Moisés del Sinaí, venía también con el rostro resplandeciente. Representa, ¿no? Mi pueblo ahora tiene luz. ¿Cuál es esa luz? La palabra, la escritura. Amén. Bueno, así estamos. A ver, acá hay una nota. A ver Éxodo 34. Vamos a ver Éxodo 34 y Primera de Reyes 18:20. A ver, eso pongo por si me olvido algunas veces. Está bien, no, me olvido. Había un texto que tenía que ver. Éxodo 34. Atiéndame bien lo que ocurrió. Ustedes, como tarea, pueden leer todo el capítulo y va a ser más enriquecedor el tema. Pero nosotros, por la falta de tiempo, le vamos a dar un destello. Miren lo que dice ahí, versículo 28. Y estuvo allí, 28, ¿no? Sí. Y estuvo allí con el Eterno
40 días y 40 noches. No comió ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto es el momento en que Moisés estaba por segunda vez en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones. ¿Qué había pasado la primera vez? Moisés bajó con las instrucciones y el pueblo se había corrompido. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después, ¿qué dice ahí? Que hubo hablado con Elohim. La primera vez que descendió Moisés con las 2 tablas, también estuvo 40 días, no resplandeció su rostro. ¿Qué es lo que resplandeció? Su cara rojo se puso, ¿no? Al ver al pueblo corrompido. ¿Y qué hizo con esas tablas? Las quebró, rompió. ¿Se acuerdan de esa escena, no? Y después miró feo a todos, ¿no? Yo no quisiera estar en el lugar de la gente en ese tiempo. Y dijo una palabra. Antes de retarle duro, dijo: ¿quién está a favor del Eterno, de Adonai, de Yud-Heh-Vah-Heh? ¿Quién está con él? A pesar de este tremendo pecado, ¿quién está con él? Entonces la persona que se acercaba, o los grupos que se acercaban, tenían que entender: fallamos, pero no queremos abandonar al Eterno. Reconocemos nuestro error, aceptamos nuestra falla. Porque generalmente muchas personas, aunque no son culpables de algún acontecimiento que hacen todo, el estar en el lugar generalmente ya te culpa. Entonces tenés que identificarte vos entonces. Por más que aquí en este mundo están viviendo corruptamente, yo no me identifico con este mundo, yo me identifico con el Eterno. Entonces, ¿quién está acá pero no se identifica con esta acción? ¿Quién está con el Todopoderoso? ¿Quién quiere ser realmente parte de lo que al Todopoderoso le agrada? ¿Qué va a hacer esa persona? Se aleja, se aparta, viene junto a Moisés. ¿Y quiénes eran? Los levitas. En aquel momento los levitas decidieron ser parte de los planes y los deseos del Eterno, y el Todopoderoso los consagró para ser sus servidores. Sus servidores. Eso fue lo que aconteció la primera vez que Moisés descendió. Las tablas de la ley se rompió, ese pacto se rompió. Ese pacto que venía para ungir a los primogénitos como servidor del Eterno se rompió. Ahora Moisés nuevamente subió y el Todopoderoso le volvió a dar 2 tablas, pero ya estaba un grupo que iba a administrar la voluntad del Padre. ¿Quiénes eran? Los levitas. Entonces ahora ya Moisés desciende con un mensaje de, voy a hablar así, ¿no? Restauración. Un mensaje de dirección, de guía. Un mensaje de esperanza después de haber quebrado la voluntad del Padre. Se puede decir un mensaje de perdón, un mensaje de esperanza, de vida. ¿Qué era vida? Ser parte del reino del Todopoderoso. ¿Y cómo está descendiendo? Con las 2 tablas también, pero con el rostro resplandeciente. El apóstol Pablo dijo que estas cosas todavía muchos no entendían. Muchos no comprendían este punto de vista. Pero ese es otro tema, ¿no? La haríamos demasiado en eso. Versículo 30, ¿no? Dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué es lo que hace que el rostro de Moisés resplandezca? La presencia del Eterno. No solamente la presencia del Eterno. ¿Qué él hizo mientras estaba con el Eterno? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Quién sabe? Si han leído todos los capítulos antes, desde 20 hasta el 34, van a saber todos los que él estuvo recibiendo. Los mandamientos, ordenanzas, decretos. ¿Cómo se decía en hebreo también? Los mispatim, ¿no? Sí, empezó ahí. El Padre dice, el Padre habla al pueblo de Israel. Entonces eso es algo que te hace resplandecer. ¿Me captan, no? Entonces, mientras más vos recibís la instrucción del Padre, tu vida brilla. El profeta Daniel decía, en el libro de Daniel decía, ¿no? Que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Qué es lo que va a hacer que resplandezca? El entendimiento. ¿Y cómo viene el entendimiento? Con las instrucciones.
que el Padre le empiece a dar. Va a empezar a brillar. Pero la persona que anda en oscuridad, que anda en tiniebla, le vas a hacer como el que prende luz alta, ¿no? Ay, no puedo, se vaya a brillar. Algo, no hay forma, porque estamos todavía en un estado de falta de conocimiento. Eso podríamos decir. Entonces, esto también se vio en Moisés. Y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Eterno le había dicho en el monte Sinaí. Le empezó a dar todas estas instrucciones. ¿Dónde lo recibió? En un monte. El Todopoderoso se manifestó ahí, su Shekinah, su Kabod, su gloria, ¿no? Se vio. Y cómo se reflejó después al pueblo de Israel, toda esa, nosotros si tuviéramos efecto pondríamos efecto, relámpago, humo, todo eso, ¿no? Sí, es más espectacular. Pero cómo eso llegó al pueblo, así dice Adonai, así dice Adonai, así llegó, imagínense. Entonces, hoy en día nosotros decimos, ay, yo quisiera que así también se me manifieste el Padre, así con truenos, con yo soy el Eterno, tu Elohim. Y cuando vemos la escritura, no, pero así es muy... Pero esa fue la forma que Moisés transmitió. Y esa fue la forma que muchos después empezaron a resplandecer. Moisés después tuvo muchos ayudantes, seguidores. A medida que eran instruidos, empezaban a ser diferentes, empezaban a tener luz en sus vidas. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Entonces se puso un velo porque muchos no podían todavía captar semejante brillo. Lo mismo ocurre en este tiempo. Hay cosas, hay misterios, hay palabras que a algunos les es difícil comprender. No es que le tenemos entonces maldecir y decir herejes en el infierno. No, el Padre sabe el momento cuando empezarán a ver, empezarán a distinguir y empezarán a abrirse el entendimiento. Acá en el monte Hermón, solamente 3 personas están observando toda esta escena. Todo este momento en que el Mesías está recibiendo la consagración del Todopoderoso y 2 testigos fieles. Recuerden que Moisés y Elías representan también a los 2 testigos. Ya habíamos hablado de eso en Zacarías o Malaquías. Representa a 2 testigos, que son los testigos los que van a manifestar que el Eterno obró con su pueblo, con manifestaciones, con acciones. No simplemente van a decir, el Eterno existe. No, va a haber pruebas. Los testigos, para presentarse en un tribunal, tienen que tener pruebas. Sí, yo tengo pruebas. Yo estaba a esa hora, yo acá tengo, yo he visto. Así son los testigos. O sea, este tipo de testigos estaba ocurriendo. Ahora, ¿quién otro estaba con Yeshua ahí? Elías. Ya hablamos un poquito de Elías, pero vamos a ver un poco acá en Primera de Reyes, capítulo 18. Estaba ocurriendo algo terrible. Después de muchos años, el pueblo ya no entendía más bien quién es el verdadero Elohim, porque el rey había oficializado la adoración a Baal y a Aserá. Inclusive le había construido un templo. Y los que servían al Eterno, aparte que tenían que adorar al becerro de oro, tenían ya bajo presupuesto. Eran considerados de segunda categoría. Inclusive, a escondidas, la reina Jezabel mandaba ejecutar a los que adoraban al Eterno. Entonces muchos obligatoriamente se volvían a la adoración oficial, a lo que el gobierno establecía, esta es la creencia que tenemos que tener y en esto tienen que someterse. Entonces el que no se sometía, públicamente muchas veces no era asesinado, pero Jezabel tenía sus sicarios, los mandaba a matar, los perseguía y el rey no veía nada. El rey, no, le mataron nomás, fue asesinado nomás. No, en este día hay muchos asesinos por ahí. Así era la vida en aquel tiempo. Entonces Elías tuvo que huir, porque fue uno de los últimos profetas que estaba todavía anunciando la verdad. Y tuvo que huir y también lanzó una profecía de que mientras el Todopoderoso no se manifieste a su pueblo, no va a haber lluvia,
no va a haber agua, va a haber sequía. Y el pueblo va a poner su esperanza en Baal y Aserá. Y hubo muchísimos sacrificios. Al principio los sacrificios se hacían voluntariamente. ¿Quién quiere entregar a su hijo para sacrificar? Y algunos se sentían lo honrado, yo. Después los sacrificios eran, bueno, hoy el padre quiere bendecir al hermano José. Tú eres bendecido porque tú vas a poder entregar a tu hijo. Y José, bueno, no quería, pero después, cuando ya nadie quería ni por bendición, ya eran obligados. Muchísimos niños, personas, eran sacrificados en ese tiempo. Imagínense, así vivía el pueblo adorando deidades. Lo mismo que ocurre en este tiempo, ¿no? O sea, mucha gente está siendo sacrificada por este sistema y ni siquiera nos damos cuenta. Así también ocurría en aquella época y parecía que era normal, ya parecía todo normal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Otra vez, otro monte. ¿Pero qué va a ocurrir acá? Acá el Eterno se va a manifestar a su pueblo que está confundido, a su pueblo que ya no entiende cuál es la deidad que tenemos que seguir. Baal, Aserá, el Eterno, ¿cuáles? Ya no entienden. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, atiéndame lo que le dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dos pensamientos. Si el Eterno es Elohim, seguidle. Yud He Bat Hei, el Elohim que le sacó de la tierra de Egipto, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando hablas del Eterno, habla de ese Elohim, de esa fuerza que ustedes conocieron desde el pasado. Si Él es el Elohim, síganle, sigan sus estatutos, su decreto. Y si Baal, id en pos de Él. Decídanse por uno, le dice. Todavía estaban confundidos. Y el pueblo no respondió palabra. Baal era el dios de la oportunidad, el dios de la fertilidad, el dios de los deseos también. Todos los deseos que vos querías le pedía a Baal y te concedía, supuestamente. También era el dios del gobierno, el dios con que se manejaban las autoridades. Entonces, si vos estás con esa deidad, vos estás con el gobierno, vos estás con Jezabel, vos tenés todas las oportunidades. Si vos estás en contra de Baal, vos vas a ser perseguido. A vos no te van a dejar cultivar, te van a cobrar doble de impuesto. Alguna vez se van a ejecutar a tu familia, no vas a poder reclamar nada. O sea que era seguir al Eterno era como estar perdido. No tenía derecho, no tenía nada. Entonces por eso muchas personas sabían que el Eterno, Yud-Heh-Vah-Heh, Yahweh, era el Elohim verdadero, pero Baal es el que me daba todas las oportunidades. Yo con Baal tengo buen trabajo, buena cosecha, todas las posibilidades que quiera. A pesar de que en aquella época había una situación terrible por la sequía. Bueno, ese era Baal. Entonces estaban ahí los dos pensamientos. Imagínense si ocurriera en este tiempo estas cosas. ¿Ustedes por quién creen que la gente se iría rápidamente? ¿El Dios de las oportunidades o el Dios que te va a hacer que seas perseguido, que seas aborrecido, que no tengas ningunos derechos? ¿A quién uno se aferraría? Ustedes no más piensen. Se darían cuenta ya de cómo serían los últimos tiempos entonces. Entonces estamos viendo, ¿no?, a través de estos dos personajes lo que en esa transfiguración el Padre nos quiere mostrar. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Eterno, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré. Bueno, van a hacer una prueba de fuego. El fuego representa purificación, representa también poder. Acá se va a manifestar la purificación y el poder. Miren lo que dice el 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Elohim, no, vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Eterno. Y Elohim que respondiere por medio de fuego, ese sea Elohim, ese sea el poder verdadero. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho.
Y después ya podemos leer todo lo que ocurrió, ¿no? Empezó ahí, se manifestaron y finalmente cayó fuego del Todopoderoso. Pero quería mostrarle una parte, 30, versículo 30, 18, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, cuando llegó el turno de Elías. Ellos tuvieron casi mediodía, ¿no? Invocando a su Dios. ¿Cómo se invoca a un Dios? Según esta palabra, no es diciendo nomás, oh Dios, escúchenos. Tienen que accionar, tenían que hacer algo. ¿Qué hacían ellos? Ellos ofrecieron sacrificios, dice que se tajaban, cantaban, bailaban, todo el día hasta que ya no podían más. Entonces, invocar es accionar, hacer una manifestación, un acto. Bueno, ahora le toca a Elías. Elías también podía decir, oh Eterno, manifiéstate una vez, pero va a hacer también algo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. La primera cosa que hizo Elías para poder invocar el nombre del Eterno es arreglar el altar que estaba arruinado, caído, que no tenía forma. Entonces, cuando yo quiero invocar al Eterno, tengo que empezar a restaurar lo que estaba caído, lo que estaba arruinado, lo que estaba destruido. Mi vida, mi actitud, todas estas cosas, ¿no? Tengo que empezar a restaurar. Y después, ¿y cómo se restaura? Vamos a ver qué hizo Elías. Y tomando Elías 12 piedras, fíjense un poco, 12 piedras. A nosotros nos enseñaron que así se invocaba, solamente todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, oh Jesús, sálvame, te entrego a ti. Algo así era, ¿no? Nuestra invocación. Nada más, no tenía nada que ver con restaurar mi vida, no tenía nada que ver con 12 piedras, no tenía nada que ver con hacer nada, solamente ahí solito invocar. Pero estamos viendo otro modo de invocar sería. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Eterno diciendo, Israel será tu nombre. ¿Qué es Israel? El que está al lado del Eterno, el que pelea al lado del Eterno. ¿Qué es lo que pelea? ¿Qué es la lucha? La lucha es contra este sistema, contra este sistema opuesto, opositor. ¿Desde cuándo empezó esa lucha? Desde que aquellos ángeles caídos vinieron y se apoderaron de la tierra, ¿no? Desde ahí comenzó esta lucha. Entonces es una lucha de seres espirituales. ¿Y quién iba a combatir a ellos? Israel. Israel, por eso se le dio ese nombre. El cual había sido dada palabra al Eterno diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar, el nombre del Eterno. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiese 2 medidas de grano. Y así. Y del versículo 38 a versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Eterno Elohim de Abraham. Fíjense cómo clamó. Después de haber hecho todo esa preparación que representaba restaurar al pueblo, volver a traer al pueblo a sus verdades. Él empezó a alzar la piedra. Él cada piedra empezó a colocar. Él empezó a restaurar. Él empezó a mojar todo. Y una vez está todo esto preparado, ahora sí, Señor. Dice ahí, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, el Eterno Elohim de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Cómo se va a manifestar eso? Primero por la acción que está haciendo. Estoy haciendo lo que nuestros antepasados recibieron como promesa, restaurar las 12 tribus de Israel. Nuestro rey David restauró las 12 tribus de Israel. Rey Salomón, por su corrupción, hizo que se separen. Los reyes de Israel del norte, por su soberbia, por su altanería, desviaron al pueblo a otras creencias, a otras deidades. Ahora yo estoy haciendo lo que a ti te agrada, volviendo a poner las piedras caídas en su lugar. Entonces escúchame.
Estoy volviendo a poner las cosas en orden. Sherendup, ahora puedes escucharlo o no. Ahora te voy a oír. Estás regresando como el hijo pródigo, ¿no? Desde el, ¿cómo se llama ese lugar? La porqueriza, desde el lugar lejano, desde el lugar donde estaban los cerdos. Su padre no le podía oír desde ahí. ¿Dónde le podía oír su padre? Cuando él empezaba a dejar ese lugar y a irse junto a su padre. Aquí estoy, padre. Vengo de lejos, ¿no? Ahí su padre podía oírle. ¿Qué quiere decir salir de ese lugar lejano y del lugar de cerdo? Empezar a entender que yo no pertenezco a ese lugar. Yo pertenezco a otro lugar. Yo soy israelita, yo soy el pueblo escogido de Elohim. Ahí empezó entonces a invocar. ¿Y qué dijo? Que seas hoy manifiesto que tú eres Elohim de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno Yahweh, eres el Elohim y que tú, que dice ahí, vuelves a ti el corazón de ellos. Que se entienda que el objetivo es que sus corazones regresen a ti. No es que yo sea el gran profeta, sino que eso es lo que a ti te agrada. Entonces, ¿al Padre le agradó esta oración o no? ¿Le agradó esta acción de Elías o no? Sí. Estoy de acuerdo con tus actos. Estoy de acuerdo con tu invocación. Y empezó, efecto de sonido, ¿no? Un fuego que cayó del cielo y que era el fuego, manifestación de poder y de purificación. Y se consumó ahí todo. Y ahí el pueblo empezó a creer en Elohim, después empezaron a gritar, Elohim, Yahweh es el Eterno, y masacraron a los profetas de Baal. ¿Están viendo el trabajo de Elías? Volver a traer al pueblo a la fe original. Trabajo de Moisés, rescatar a un pueblo que había perdido su identidad y traerle nuevamente a la presencia del Eterno, a través de la Torah, la Escritura. Estos dos testigos representan el reino restaurado de Israel. ¿Y de qué están siendo testigos? De que Yeshua, el Mesías, es el escogido por Yahweh para reinar. De eso están siendo testigos. Y son testigos en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Elías. Y todos los profetas, ese era su tema de mensaje, constantemente. Amén. Y ahora está habiendo 3 testigos más, que son Juan, Jacobo y Pedro, que van a llevar este mensaje a todas aquellas ovejas que se han perdido entre las naciones. Que el Mesías es el escogido del Eterno para establecer el reino que va a restaurar todas las cosas. Eso ellos están viendo aquí. Amén. Un texto más que sale en Apocalipsis 11:11. Para los tiempos finales, ¿no? Apocalipsis 11:3. Ya en los tiempos finales aparecen nuevamente 2 testigos, 2 personas que van a empezar a manifestar que el reino ya está por restaurarse, que el reino ya está por llegar, que esto que están ahora viendo Juan, Jacobo y Pedro como, ¿cómo se dice? Previa, ¿cómo se dice el adelanto de una película? Tráiler, no es tráiler de camión, ¿no? Tráiler, ¿no? Así, ¿no? Así están viendo. Ahora en Apocalipsis ya en Apocalipsis es un tema futuro, se está manifestando. El que entra en Apocalipsis como ese tiempo real es como que estuviera viviendo ya los últimos tiempos. Y ahí aparece otra vez para confirmar estos 2 testigos. Recuerden que en la parábola o la historia del rico y Lázaro, se le dice, ¿no?, al rico, si quiere librarte de este lugar de tormento, librar a tus hermanos de este lugar de tormento, de este juicio, entonces tienen a Moisés y los profetas. ¿Quién le dijimos que era el capitán de los profetas? Elías, el que traía la revelación del Todopoderoso. La profecía era para restaurar a Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, todos los profetas, el mensaje que daban era cómo el pueblo puede volver a la fe original. Dice así,
11. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días, 22 de silicio, dice, vestidos de silicio. Usted se borra este lector. Estos testigos, dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros. Eso aparecía en Zacarías, ¿no? 2 olivos, 2 candeleros. Los árboles que representan al Israel restaurado. Candeleros representan la luz, brillan nuevamente. Que están en pie delante del Elohim de la tierra. Están manifestando entonces que el Todopoderoso obró con su pueblo, obró en la tierra. Estos 2 olivos, estos 2 testigos. ¿Quiénes fueron esos 2 testigos? Moisés y Elías. Moisés resultado de la Torá y Elías resultado de la restauración. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces en Apocalipsis aparecen también 2 personajes que tienen las características de Moisés y Elías, representando al reino que ya está por restaurarse. Ahora en la transfiguración, en visión o en revelación, aparece también Moisés y Elías. Bueno, volvamos a Marcos. Marcos era el libro de hoy. Pero así es, pues, por eso les dije, tenemos que ir a unos textos del Antiguo Testamento para poder comprender bien ya lo que ocurre en ese lugar. Entonces estamos en el versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yeshua. Y es muy importante, ¿no?, que ellos están entonces confirmando que Yeshua es el Rey. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este sí es una palabra ya medio rara. Pedro, bueno, pues parece que está medio delirando y no sabe lo que va a decir, o no entiende lo que está diciendo. No, entiende muy bien. Miren, según Pedro, él está viendo el reino restaurado. Está viendo Israel ya gobernando las naciones. Y esa profecía cuenta que va a ser manifestada en los tiempos de una festividad bien conocida, que es la festividad de Sukkot, o fiesta de las enramadas, que representa que el rey, el Mesías, empieza a gobernar sobre las naciones, sobre la tierra. Y ahí están los 2 testigos, Yeshua resplandeciente, ya está, ya el reino está arrancando. Eso directamente entendió Pedro en ese momento. Es el momento de preparar las enramadas, preparar la fiesta de Sukkot, porque el Mesías ya va a reinar, va a empezar a establecer su reino. Por eso les dice así. Vamos a esta nota 5. Fiesta de Sukkot, tabernáculo, ¿no? Justamente estamos ya en esa temporada, ¿no? Pronto. Zacarías 14:16. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año durante el milenio para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas Sukkot. Entonces esto es una profecía que está acá en el libro de Zacarías de los últimos tiempos. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se establezca el reino, los representantes, porque no van a ir todas las personas, representantes, las personas que hayan sobrevivido a las plagas, eso fue durante la tribulación, durante los últimos tiempos de esta era. Recuerden que cuando Yeshua les llamó a sus discípulos para ir al monte, habían pasado 6 días. Esa es una sombra de estos tiempos, los 6 milenios del hombre. Y después, el 7º día, él se transfiguró, le mostró lo que va a ser su reino. Entonces, el 7º milenio va a comenzar el reino del Mesías,
Y a partir de ese momento, todas las naciones que hayan quedado tienen que ir a rendirle honores a Yeshua HaMashiach. Y a rendirle honores, ¿de qué manera? Celebrando Sukkot. Qué extraño que hoy en día las personas no quieren celebrar Sukkot. En ese tiempo va a ser obligatorio. Obligatorio. Si nosotros ahora, por eso les digo, ahora estamos celebrando, quiere decir que por la fe, nuestro corazón ya está en el reino, ¿o no? ¿Es así o no es así? Imagínense si ahora nosotros, tan emocionados estamos cuando llegan esas festividades, tanto estamos contentos, queremos hacer ya nuestra Sukkah, estamos felices, le ponemos todos los adornos, hacemos nuestra oración ahí, comemos ahí, algunos duérmenlo ahí. ¿Cómo será ya en el reino? ¿Cómo será en el milenio? Ahí sí que vamos a estar contentos, con gozo. ¿Quién nos va a obligar ahí a celebrar Sukkot? ¿A ustedes le van a obligar? ¿No, Juan Carlos, de obligarles igual? No, con toda alegría, con toda felicidad. Y más todavía si estamos alrededor de la ciudad santa Jerusalén. Pero esta palabra nos hace entender que muchas personas que estén ahí van a tener que ser obligadas. Entonces, acá estamos viendo que llegó el momento del reino que hay que hacer la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, y por eso Pedro habla así, ¿no? Bueno, para Moisés, para Elías, ¿no? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estaban totalmente... la misma actitud que tenían los israelitas cuando Moisés descendía del monte Sinaí. Estaban asustados. ¿Qué es esto? No entendemos. ¿Qué ocurre, no? Ante tanta luz que brillaba. Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Apareció una voz sorprendente del cielo. Las mismas voces que en el monte Sinaí los israelitas escucharon también. Yo soy el Eterno, su Elohim. Pero esta vez le dijo, este es mi Hijo amado. O sea, en él yo me complazco. ¿Por qué? Porque él hace lo que yo quiero. Porque él cumple mi función, mi tarea. Porque su acción hace que su vida resplandezca, que tenga luz, que tenga una vestidura blanca. Una vestidura que está prometida para todos los creyentes. Amén. Está prometida. Blanco, resplandeciente. Entonces, ahora mi Hijo amado cumple esa función. Entonces, escúchenle a él. Si ustedes le escuchan a él, esa blancura, esa ropa resplandeciente, se les va a pasar a ustedes. Su ropa empezará de ser gris, rojo, verde, azul, amarillo, color café, color tierra, y va a ser blanco. Amén. Va a empezar a resplandecerse. Eso es lo que la palabra dice. A él oíd. Y miren lo que dice en esta nota. Esto ya estaba narrado. Isaías 66, 18 dice: yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Por eso reuniré a todas las naciones y a todos los pueblos, y ellos verán mi gloria, mi kabod, ¿no? Mi manifestación. Isaías 66, 18, ¿no? Eso será en tiempo de restauración. Tiempo de que todas las cosas se restauren. Entonces ya la palabra estaba hablando de esa manifestación. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Yeshua solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Acá otra vez aparece una palabra sospechosa. Porque para ellos ya era, ¿cómo se puede decir? Ya Yeshua descendía para ir a reinar. Yeshua descendía ya del monte para ir a gobernar. La verdad, Yeshua descendía de ese monte para ir a Jerusalén a ser entregado. Para eso estaba descendiendo. Pero ellos, otra vez ahí se veló otra vez el pensamiento.
para cuando resucite, se quedaron ahí con la duda, se quedaron ahí pensando. No quisieron más responder nada. Todavía no se le estaba revelando totalmente esto de muerte y resurrección. Esto es un misterio para muchos de ellos. Tiene que morir, resucitar. ¿Por qué si ya está todo listo? Ya Moisés y Elías le consagraron. Ya hay que reinar. Pero una vez más, ¿qué es lo que pasaba? El pueblo estaba impuro. El pueblo estaba en sus días donde no se puede juntar con su marido. Así estaba el pueblo. Era difícil que de esa manera se establezca el reino. Eso es lo que ellos no querían comprender, entender. Están en un estado de tamé, de impureza, ritualmente, físicamente, teológicamente, moralmente, etc. No se puede. Necesitan ser purificados. Necesitan que alguien vaya y reclame sus derechos y cargue sus culpas. Cargue sus culpas. Y guardaron la palabra, versículo 10, entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ay, ¿qué será eso? ¿No? Todavía hasta hoy no hay esa duda, ¿no? Resucitar la mano, llama no, o pama. No. Lo que ahora ustedes han visto, en este caso, ¿no?, es lo que va a ocurrir con ustedes cuando el reino se restaure. Van a resplandecer. Van a levantarse de sus tumbas y van a dejar este cuerpo corruptible por un cuerpo celestial, como hablaba el apóstol Pablo. La primera y segunda resurrección hablaban. Entonces, está hablando, ¿no?, de un tiempo venidero. Pero claro, no había problema de que no podían captar todavía. Así que, si nosotros muchas cosas no podemos captar, ¿hay problema? ¿Estamos mal? ¿Estamos perdidos? Acá Pedro, Juan, Santiago vieron a Yeshua resplandecer, vieron a Moisés y Elías, escucharon una voz de arriba que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, y todavía tienen duda, entonces ya están perdidos ellos. No. Entonces, ¿por qué hoy las personas tanto sin te equivocar en algo no dijiste exactamente, ya hereje, te vas al infierno, sos un perdido, estás acabado, sos un engañador, estafador? Por algunas cosas que no entendiste bien ya te corrompen, ya te fuiste ya ahí. Nosotros estamos en un proceso. El Padre nos está abriendo el entendimiento. Tenemos una esperanza. Por eso estamos aprendiendo. ¿Por qué le están siguiendo a Yeshua? Porque ven en Él palabras de vida eterna. Palabras que le van a traer el reino a sus vidas. Eso están viendo. Pero mientras están caminando con Él, muchas de sus teorías o muchos de los pensamientos, entendimientos que pusieron la religiosidad, la teología, los gobernantes, se están mezclando ahí y se están aclarando. Están saliendo las dudas. Y a medida que pasa el tiempo va a ir a aclararse totalmente. Amén. Bueno, y le preguntaron diciendo, ahora ellos le preguntan una cosa interesante. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Los escribas andan diciendo eso? ¿Los escribas hablaban aquello? ¿De dónde sacaron eso los escribas? Porque en la escritura dice, ¿no?, que Elías va a venir antes que venga el día terrible. Antes que venga el momento donde va a traerse juicio a las naciones. Y así ellos estaban esperando. Realmente ellos le esperaban a Elías como Mesías restaurador. Como Mesías que va nuevamente a unir a las 12 tribus de Israel. Ya vimos qué hizo Elías. Ya vimos cómo Elías confrontó a la falsedad de los reyes de aquella época. Cómo levantó otra vez el altar caído, ¿no?, con 12 piedras. Entonces ellos esperaban a ese Elías. Ellos a Elías le estaban esperando. Por eso es que muchos cuando escuchaban a Juan, ¿no?, a Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, hablando de palabras, de regresar, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? Él decía, no. Entonces, ¿quién eres tú? No conocen por la Escritura. Antes que venga el que va, el amado, el deseado, iba a venir Elías para restaurar los corazones de los padres. Él era un tipo de Elías, un tipo de hombre que trae al pueblo nuevamente a la verdad. Y la verdad era Yeshua. Cuando decimos Elías, Juan el Bautista los trajo a la verdad, ¿a quién les trajo? A Yeshua. ¿Y qué hacía Yeshua? Restauraba sus corazones. ¿Qué fue lo que restauró el corazón de los israelitas en tiempo de Elías? ¿Fue Elías cuando los convocó y los llamó y les retó? ¿Eso fue lo que les restauró? ¿Qué fue? Cuando se manifestó el poder de arriba. ¡Oh!
eterno, Yahweh, respóndeme. Tú que tienes la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, de tu pueblo Israel, le pusiste ese nombre, respóndeme. El pueblo, si no te responde, ya, listo para degollarle. Y de repente, me gustaría tener efectos especiales para mostrarle, pero se manifestó. El pueblo cambió. Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo? Él estaba llamando a ese pueblo. Era Yeshua el que iba a manifestar el poder. Amén. Bueno, respondiendo él les dijo, Elías, a la verdad, y recuerden que la verdad es algo que viene de la Escritura, vendrá primero, dice. ¿Y qué dice ahí? Restaurará todas las cosas. Va a venir a decirle, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser, esto es así, esto es así. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. O sea, Elías vendrá primero, pero Elías ya vino. Elías es una figura que nos empuja al Todopoderoso, nos empuja al Eterno. Entonces apareció un personaje antes de Yeshua con esas características. Estuvimos hablando, ¿no? Era Juan, pero acá no le menciona a Juan. Por eso vamos a ver esta nota. Con esto vamos a ir terminando. ¿Qué dice acá? Entonces sus discípulos, Mateo 17, el versículo 10, ¿no? Ahí está el 17, ¿no? Versículo 10, ¿no? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yeshua les dijo, a la verdad Elías viene primero, y también dice, restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Y qué dice ahí? Y no le conocieron. Imagínense que este hombre, ¿no? Juan, tenía todas las características que tenía que tener el Elías que ellos estaban esperando durante mucho tiempo, pero por la soberbia del corazón del pueblo no le reconocieron, no podían identificar. También el Mesías Yeshua tenía todas las características que el Mesías que ellos estaban esperando, tenía ese linaje de David, tenía que levantar paralíticos, dar vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos, traer esperanza para el pueblo, alimento para el pueblo, pero ellos no le identificaron. ¿Qué hizo que los líderes religiosos no pudieran identificar a Elías en forma de Juan, ¿no? Y al Mesías? El corazón cerrado. La soberbia, la política, la religión, el deseo de ser ellos los que controlan al hombre. Y sí, y todo eso se llama pecado. Sí. Entonces, imagínense, en este tiempo, ¿qué es lo que hace que muchas personas no puedan identificar al Mesías? Las mismas características. Amén. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, aquí compartimos esta primera parte de este capítulo 9, ¿no? Vamos a continuar más, tiene casi más de 40 versículos, ¿no? Así que vamos a tener varios episodios del capítulo 9. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.